Generalmente en el ser humano y en la hembra humana es la única especie en donde se pueden ambas cosas unir, es decir, la reproducción y el placer. Es decir, una mujer embarazada puede tener deseos sexuales, a diferencia de otras especies animales donde la hembra no tiene orgasmo y cuando está preñada los animales no copulan. Lo cual quiere decir que el único objetivo de los otros animales es la reproducción. La reproducción y listo. Solamente, eso está genéticamente determinado. A diferencia de la hembra humana. Por suerte tenemos las dos funciones sexuales. ¿Qué podemos decir del embarazo? Durante el embarazo va a depender mucho de la vida anterior de esa mujer. Es decir, si es su primer hijo, si tiene una buena relación con el esposo, si el padre lo apoya, si es un hijo deseado, si alguna vez tuvo un aborto, si tuvo educación sexual, si tenía buenas relaciones sexuales con su marido. Todas esas son cosas importantes en cada embarazo. Pero hay cosas generales de los embarazos y depende del trimestre de embarazo. Todas las mujeres sabemos, o las que están embarazadas, que durante el primer trimestre es la época de mayor malestar de la mujer. Las náuseas, los vómitos, el cansancio, la somnolencia, la fatiga, hacen que en la mayoría de las mujeres disminuya el deseo. Disminuye el deseo sexual y también la actividad sexual. Hay un 10% nada más de mujeres que lo elevan. No se sabe por qué, puede ser por razones personales. Ahora, entrando en el segundo trimestre bien digo, tenemos que considerar que a partir de la 10ª semana la placenta se transforma en una gran glándula excretora de hormonas y el cuerpo de la mujer se inunda de hormonas, entre ellas andrógenos. Y Mariana se nos fue, porque está en el segundo trimestre, Mariana la productora, y es una mujer que está en plena actividad, está maravillosamente bien, se le fueron las náuseas, los vómitos, la somnolencia, la fatiga, el cansancio. Y además, no sabemos cómo está en la esfera sexual, pero yo voy a hablar por la mayoría de las mujeres. Ajá. Del 75 al 80% de las mujeres elevan mucho su deseo sexual. Eso es en parte porque se le fueron todos los síntomas del primer trimestre, y además por las hormonas. Claro, las hormonas se esparcen por todo el cuerpo y hacen su trabajo. Mucho. ¿Y qué trabajo? ¿Y qué trabajo, Mariana, no? ¿Y cómo maneja el hombre esa situación? Pero vamos a ver por qué. Porque es una cosa muy interesante. Mujeres inclusive que no han tenido orgasmo nunca en su vida, en el segundo trimestre del embarazo a veces lo logran. ¿Ah, sí? Hay una gran vasocongestión de la zona de la vulva, de los labios mayores y menores. Se concentra y hace que la sangre ahí. Hay una gran lubricación y la mujer, 75-80% aumenta la actividad sexual, el deseo y la intensidad del orgasmo. Aún teniendo antes incapacidad o un poco El temor. Claro, el temor. Siempre está presente el temor en el papá y en la mamá de dañar al feto. Pero si es un embarazo normal, eso no sucede, no ocurre. Pueden tener... Si es un embarazo normal, la sexualidad no está prohibida en ningún momento. Si el embarazo es normal, si no hay ninguna patología de fondo. Inclusive en el tercer trimestre. A término casi. Sí, señora, cómo no. Y ahora vamos a explicar el tercer trimestre. Bueno, es que hay veces que dicen que favorecen... Y favorece a veces el parto, porque Exacto. las contracciones del orgasmo pueden favorecer el parto. Exacto. En el tercer trimestre ocurren los grandes cambios corporales. Ahí cambia un poquito la cosa. Ya la mujer no se siente como Mariana, que es tan espléndida. Tan cómoda. Se siente mal. Crece el abdomen, se hace prominente el abdomen. La mujer se siente... ¿no? Empieza a bajar Empieza a bajar. La mujer se siente poco atractiva. Se siente muy fatigada por el sobrepeso que tiene. Sí, la retención de líquidos. La retención de líquidos en algunos casos. Y además se dificulta mecánicamente la sexualidad. Por supuesto. Entonces hay posturas que se aconsejan en el tercer trimestre, como la de Welcher, que es la mujer acostada sobre la cama, con las nalgas, los glúteos apoyados en el borde, las piernas flexionadas, los pies apoyados en el piso, el hombre arrodillado con un almohadón debajo de las rodillas. Esa es una postura que cuando ya está el embarazo avanzado se aconseja mucho. Se aconseja. Contraindicaciones para la actividad sexual, ninguna, solamente las absolutas, las que ya sabemos. Pero si es un embarazo normal, pueden tener actividad todo el embarazo. Por supuesto, hay contraindicaciones absolutas como son la metrorragia, un sangrado, una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro, rotura de membranas. Esas son contraindicaciones absolutas de coito. Pero el resto no. Si es un embarazo normal, pueden tener actividad sexual. Y las únicas que prohibían la sexualidad eran algunas religiones que creo que ya no, la islámica y la judía ortodoxa, durante todo el embarazo, prohibían las relaciones sexuales. Y algunos indígenas de Sudamérica todavía hoy en algunos casos las prohíben y otros las incentivan. Por tanto, hay una variante cultural acá muy interesante.